Buenos días a todos. El día de hoy estaremos hablando de productos de Hontech, en donde veremos dos temas, que son los módulos como tal y las licencias que se han desarrollado para el Composer. Empezando por los módulos, empezamos por este dispositivo que es un controlador RGB para cintas que son multicolor, para cintas LED RGB. Este dispositivo se conecta a través de Wi-Fi. Cuenta con un Wi-Fi tipo N, únicamente soporta 2.4 GHz. La seguridad inalámbrica que genera él a la hora de configurarlo es web o WPA, o incluso, si se necesita, WPA2. Importante para controlar la cinta debe ser ánodo común. La fuente de este dispositivo, para que pueda funcionar, es una fuente de 12 voltios de corriente directa a 1 amperio. Esta es, digamos que la alternativa que se tenía antes de empezar a utilizar DMX. Sin embargo, pues si ustedes no están utilizando DMX y necesitan controlar una cinta RGB, con este dispositivo lo pueden hacer. Módulos de relevos, que son los más comúnmente conocidos y los que se han venido utilizando fuertemente en los últimos meses. De estos contamos con dos partes. Uno, que es el módulo por serial, y otros que son IP. Vamos a empezar por los seriales, que nos dice que la referencia es HTRS232 4x4. Esta parte de acá, después del HT, el HT significa Hontech, la siguiente sigla nos indica el método de comunicación del dispositivo, y lo último nos indica el primer dígito, cuántos puertos de relevos cuenta este dispositivo, y el siguiente número nos indica con cuántos puertos de entrada para sensores tiene. Entonces, todos estos dispositivos igualmente funcionan con una fuente de 12 voltios a corriente directa a 1 amperio. Cuenta con 4 entradas de contacto seco, que son las de los sensores que se utilizan a través de RJ45. Y a continuación les muestro cómo van las conexiones. La parte de relevos hay que tener en cuenta de que sí son relevos independientes y se pueden controlar de forma independiente. Sin embargo, son relevos simples. Esto quiere decir que él únicamente cuenta con un contacto común y un contacto normalmente abierto. En el caso que se necesitara controlar una cortina, necesitarían dos puertos de estos, uno para subir y otro para bajar. La carga que soportan estos puertos es de 10 amperios máximo, 110 voltios de corriente alterna. Ustedes pueden llegar a conectar acá directamente a los puertos la cortina, o en caso de que necesiten manipular relevos externos, lo van a poder hacer, ¿sí? Recuerden que la comunicación es serial. Para la conexión de sensores, recuerden que el puerto es RJ11 de 6 pines y podemos llegar a conectar hasta 2 sensores en cada uno de ellos. Para ello, supongamos que vamos a utilizar el sensor 1, entonces necesitamos la salida de 12 voltios, tierra, más la entrada de señal, que serían los puertos 3, 4 y 6. Aquí vemos un ejemplo de conexión de un sensor de movimiento. Aquí, por ejemplo, nos está indicando que está conectado a la entrada 1. Aquí lo que debemos hacer es pin 3, lo conectamos. Como esto es un puerto de salida de 12 voltios, entonces lo conectamos para energizar el sensor, al igual que tierra o la parte negativa de nuestro circuito. De esta forma tendríamos energizada el sensor, pero nos faltaría la parte de entrada de señal. Para esa señal debemos de hacer un puente entre el negativo de 12 voltios y el común del sensor de movimiento. Y el contacto normalmente abierto lo vamos a conectar a la entrada de señal 1, que es el pin 6. De esta forma, cada vez que el sensor de movimiento se active, nos va a enviar una señal y asimismo nosotros lo podemos ver reflejado
en nuestro sistema de automatización, en el Composer. ¿Para qué? Para así mismo generar una escena, que encendamos una luz, que de pronto esto lo estamos utilizando como seguridad. Entonces vamos a generar una escena para asustar al ladrón. Entonces vamos a encender las luces, las vamos a activar tipo strober, vamos a colocar una imagen en el televisor que diga que la policía ya viene en camino o que usted está siendo monitoreado, ¿sí? Acompañado de un audio que pueda ser mm, perturbador para aturdidor, más bien es la palabra, para esta persona que esté entrando a la casa. Asimismo, eh, podemos conectar un sensor magnético, en este caso como nada más es un contacto seco, este no necesita de alimentación. Entonces, si se fijan acá, volviendo a la primera parte de conexiones, nos dice que debemos conectar la parte de tierra del sensor, ¿sí? Que esto va a ser el pin 2 del conector, lo conectamos al común y el contacto normalmente abierto lo vamos a conectar a la entrada del sensor 2, que es el pin 5. Y de esta forma ya tendríamos señal de cada vez que este dispositivo se active. Entonces eso sería para la parte de sensores. En los módulos de relevos, así mismo como está el 4x4, está el 8x4. Es el mismo funcionamiento, el mismo método de comunicación, los mismos relevos con la misma carga. La diferencia es que en vez de contar únicamente con 4 relevos, aquí ya contamos con 8 relevos. Igualmente contamos con 2 puertos de entrada para sensores. Pero todo en general sigue siendo lo mismo, es la misma base. Importante, como el puerto de comunicación es un puerto 3.5, entonces es importante tener cuidado con la manipulación de este cable. Cuando ustedes conecten el módulo de relevos con una punta, la otra punta no la manipulen con los dedos acá sobre la punta del cable, sino manipulenla antes, ¿sí? En la parte donde está el aislante, donde está el plástico. ¿Por qué? Porque resulta que el puerto serial es supremamente susceptible a la estática. Lo que quiere decir que si yo manipulo con los dedos y estoy cargado, entonces puedo dañar ese puerto serial. Lo que nos incurre en que pues ya no vamos a tener comunicación con este módulo y ya no nos va a funcionar. Entonces es supremamente importante tener cuidado con las puntas para no ir a dañar este puerto de comunicación. Así como tenemos puertos seriales, también tenemos módulos seriales, también tenemos módulos por red. En este caso, pues es un módulo que se comunica a través del puerto Ethernet. La base sigue siendo la misma, cuenta con 4 entradas, con 4 salidas a relevos, 4 entradas para sensores, igualmente contactos simples. La conexión de este puerto RJ45 o puerto de red es base T 100, 10, base 100. Igualmente la misma carga que soportan los relevos y el mismo funcionamiento con la fuente de poder. Tenemos dos, uno que es 4x4 y otro que es 8x4. Asimismo, como existían estos, y ya les digo por qué existían, estos Ethernet, existían otros que eran de referencia HT Wi-Fi 8x4 o HT Wi-Fi 4x4. Esto quería decir que el dispositivo no se comunicaba por puerto de red, sino se comunicaba de forma inalámbrica a través de Wi-Fi. Sin embargo, por temas de actualización y practicidad, estos dispositivos, los que son los HT Ethernet y los HT Wi-Fi, ya no van a distribuirse más y fueron reemplazados por lo que actualmente es el HT-IP 8x4 y 4x4. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que ustedes vean que es la misma estructura, cambia el funcionamiento interno. Internamente ya tenemos las dos opciones, tanto comunicación por puerto de red Ethernet o comunicación por Wi-Fi.
Esto dependiendo pues de lo que nosotros necesitemos. Recuerden siempre que va a ser mucho más estable conectarnos por un cable a conectarnos por Wi-Fi, ya que dependemos de distintas variables de los equipos, de la parte estructural, entonces siempre se recomienda por cable, pero si en última instancia no podemos hacerlo por cable, pues tenemos la opción de configurarlo para que funcione por Wi-Fi. En la parte de comunicación Wi-Fi es supremamente importante que ustedes tengan en cuenta la intensidad de la señal del Wi-Fi. Es supremamente importante contar con una buena cobertura y con una buena intensidad del Wi-Fi. ¿Por qué? Primero, porque el dispositivo con una señal inferior al 30% ya no la va a detectar. Y segundo, si nos mantenemos en ese rango límite del mínimo, el equipo puede que entre, salga de red o simplemente se pierdan algunos comandos, ¿sí? Es supremamente importante contar con una buena cobertura y que en la interfaz web ustedes vean una conexión al Wi-Fi con una intensidad superior al 50%. Esto les garantizará que el equipo va a funcionar bien. Cuando necesitamos únicamente controlar una cortina o controlar algo específico y no necesitamos tantos relevos, podemos utilizar este dispositivo. Este dispositivo también va por red, únicamente se comunica por Wi-Fi y solo tiene dos relevos. Entonces, si necesitáramos controlar una cortina con paro, lo podemos hacer a través de estos dos relevos, o incluso si lo quieren hacer para controlar una chimenea por contacto seco, también lo pueden hacer, o dos chimeneas, según sea el caso. Mismo protocolo, mismo tipo de Wi-Fi. Recuerden que únicamente soporta redes de 2.4 GHz y la velocidad es 10 base 100. Importante para todos estos equipos de red que ustedes verifiquen la comunicación entre el controlador desde el composer y el módulo de relevos. ¿Por qué? Resulta que el composer tiene un error con el tema de IPs, pero este error no es grave, sino lo que quiere decir es que si ustedes con algunos elementos específicos colocan la IP, sea la IP que sea, desde que esté en el mismo segmento de red en el que está el controlador, él les va a marcar que el equipo se encuentra online. Así no se esté comunicando. Entonces, ¿cómo saben ustedes si el equipo está comunicando o no? Se van a System Design, seleccionan la pestaña de Lua y aquí donde dice Lua Output, les va a aparecer todas las acciones que ustedes están generando con ese dispositivo. Si ustedes le dieron la orden al dispositivo de abrir o cerrar el puerto 1, el relevo 1, aquí les va a aparecer. Si el equipo se reinició, acá les va a aparecer. ¿Sí? Entonces esta es la forma más fácil y más fiable de verificar que sí hay comunicación entre los dispositivos, entre el controlador y el módulo de relevos. Esta parte es supremamente importante. Módulo inalámbrico o módulo RF. Este dispositivo lo utilizamos para controlar cortinas especialmente. Igualmente, mismo tipo de Wi-Fi, misma seguridad. Podemos controlar hasta 30 canales en una frecuencia de 433 MHz hasta 450 MHz, una potencia de 12 decibeles, un campo de cobertura en campo abierto de hasta 80 metros y en un campo cerrado de hasta 10 metros. Pero para esto es supremamente importante tener en cuenta el tema estructural. Recordemos que dependiendo de los elementos con los que la señal se encuentre, esta va a rebotar en algunos casos, en otros casos se va a destruir. Entonces es supremamente importante tener en cuenta el tema estructural para asimismo ubicar los dispositivos y no irlos a colocar cerca o frente a una columna que nos vaya a anular netamente la señal porque esta estructura de pronto nos genera una jaula de Faraday, la cual destruye totalmente la señal en ese punto.
Entonces esta parte de estructura es supremamente importante que la tengan en cuenta para así mismo saber cuántos dispositivos deben distribuir en ese proyecto. Si únicamente van a necesitar uno y con uno ya les funcionan las 10 cortinas que tienen, o van a necesitar más de uno en ese proyecto para tener un funcionamiento óptimo. Este dispositivo que vemos acá ya es la versión 3, ya no cuenta con la fuente convencional, sino esto ya es un puerto micro USB que se alimenta a través de con 5 voltios a 1 amperio. El tema de las versiones, cada vez que va avanzando, igual que con el Composer, se van eliminando bugs, errores de funcionamiento. Entonces, bueno, ahorita ya vamos en la versión 3. Hay unos firmware para actualización. Si están presentando algún tipo de falla, puede ser por temas de actualización, nos llaman o nos escriben y nosotros les indicamos el proceso para actualizar el dispositivo. ¿Qué cortinas podemos controlar con este dispositivo? Bueno, podemos controlar todo lo que sea protocolo Doya, Lianda, Zombie, Albion y Epic, que actualmente se encuentra descontinuado por un tema de escasez de las tarjetas. Con estos diferentes tipos de protocolos, como ya lo han venido trabajando y se han dado cuenta, podemos trabajar distintas marcas de cortinas, como lo son Panorama, Pentagrama, Plexalun, PEL, Zombie y últimamente las cortinas Smart Connect de Hunter Douglas. Tengan en cuenta que para esta comunicación siempre lo vamos a hacer directamente a través del control remoto original del dispositivo, se empareja con el bridge y así lo podemos controlar. No podemos llegar a controlar un hub a través del bridge. ¿Por qué? Porque el hub pues ya hace toda la interfaz de comunicación entre el dispositivo y la automatización, como lo es el hub de Hunter Douglas. Para que lo tengan ahí presente, únicamente funciona para cortinas que se comunican directamente sin hub con el control. Eso por la parte de los módulos. En la parte de licencias, cuando ustedes ingresan a la página de Hontec, en software van a encontrar este tipo de licencias que les dicen HT, licencia y el tipo de licencia que están adquiriendo o que están buscando. En este caso, la HT LIC Luz R es una licencia que nos permite convertir un relevo a una luminaria. ¿Esto para qué nos sirve? Cuando ustedes están controlando iluminación a través de relevos, con tarjetas de relevos, se van a dar cuenta que en la aplicación, en la interfaz de usuario, no van a ver el dispositivo, a pesar de que se llame luz sala, luz comedor, el dispositivo no se va a visualizar como una luminaria, sino se va a visualizar como un relevo. Entonces yo ya no puedo entrar a la parte de iluminación, sino tengo que entrar a la parte de confort para activar ese relevo, ¿sí? Entonces, para el usuario es supremamente incómodo y confuso tener que estar entrando a un lado para cierta iluminación y a otro lado de pronto para la iluminación LED o la iluminación que no es dimerizable, ¿sí? Que va a través de relevos. Para que eso no les pase y no tengan inconvenientes con el usuario, entonces lo que hacen es adquirir este tipo de licencia, que lo que hace es visualizarme en la interfaz de usuario la luminaria como cualquier otra, pero la conexión va a relevo. ¿Para qué? Para que lo puedan conectar a su tarjeta o a su controlador o a su IO extender. Sí, la tarjeta de relevos que estén utilizando lo van a poder conectar ahí. ¿Qué más nos permite hacer esta licencia? Él me permite relacionar las conexiones hacia una botonera. Entonces nos permite generar el vínculo de la opción de toggle, la opción del top para hacerle clic al top para que únicamente se encienda o hacerle clic al botón para que el dispositivo únicamente se apague.
Este tipo de vínculos los pueden realizar vía conexiones, que también nos permite realizar la parte de escenas o agente de iluminación avanzada con este driver, lo pueden llegar a hacer, ¿sí? Pero únicamente se puede hacer con este driver. Si cuentan con un driver de relevo convencional, no lo van a poder hacer. Licencia de mini split. Esta licencia mini split es para controlar los aires acondicionados. Estos aires acondicionados, pues obviamente existen distintas referencias. Está Panasonic, LG, Samsung, Olimpo, BGH, entre otras marcas. Solo funciona con mini split. ¿Cómo funciona o cómo se comunica? A través de puerto IR, a través de infrarrojo se comunica nos funciona esta licencia. Solo funciona con mini split. Importante, todas estas licencias tienen una prueba de 48 horas. ¿Para qué? Para que ustedes nos soliciten el driver y así puedan verificar si esa licencia les funciona con el dispositivo que ustedes están adquiriendo o el que están utilizando en el proyecto. Entonces, supremamente importante, nos piden la licencia y nosotros la licencia no, el driver, nosotros se lo compartimos para que puedan probar. Y ya después si les funciona bien, les funciona perfecto, pues pues hacen la adquisición de dicha licencia. Antes de continuar, quiero preguntarles si hasta el momento tienen dudas de lo que se ha hablado. Igual recuerden que deben dejar su ID de programador Control 4 en el chat para que puedan seguir sumando puntos en el plan de MassPoint. Si tienen preguntas, las pueden dejar por el chat o pueden abrir el micrófono y hacerlas directamente. Licencia de matriz TOAD. Esta fue una matriz que en algún momento se comercializó. Actualmente ya no se comercializa más, ¿sí? Pero sigue existiendo la licencia. En caso de que ustedes lleguen a encontrarse con el dispositivo, van a poder controlar las matrices de audio TOA 9000 M2. ¿Cómo se comunica este dispositivo? Se comunica a través de un puerto serial y la comunicación es bidireccional. Aquí ustedes pueden controlar todo el dispositivo, las conexiones para las 8 zonas, los endpoints, fuentes de audio, control de volumen, entre otras funciones que tiene este dispositivo. Licencia del botón de experiencia. Entonces, esta está basada en un botón de experiencia, el cual ustedes, como se dan cuenta, tiene unos iconos personalizados para distintas actividades. Entonces, si ustedes tienen una escena de Navidad, entonces utilizan ese, no sé, para generar un juego de luces, para colocar música navideña, no sé, de pronto activar una chimenea y así mismo ir generando su programación acorde a lo que necesiten. Y acá cuenta con más de 75 iconos para que ustedes los seleccionen y elijan el que más vaya acorde a esa ocasión o a esa programación. Igualmente, prueba de 48 horas. Y eso era todo lo que teníamos para mostrarles el día de hoy. Recuerden que si tienen preguntas, las pueden dejar en el chat o las pueden hacer directamente abriendo el micrófono. Les voy a pedir que por favor dejen su ID en el chat, su ID de programador Control Form, para que puedan seguir sumando puntos en MassPoint. Asimismo, ya les comparto el link de la evaluación de conocimientos para que sigan sumando puntos.